Hoy quiero hablar una temática muy interesante que tiene que ver con el trabajo pastoral. Y le he puesto a este tema en el día de hoy la importancia del ministerio pastoral. La importancia del ministerio pastoral. Lo decía hace algunos minutos atrás, y es que por lo general hay personas que menosprecian la labor de un pastor, menosprecian el ministerio pastoral. Hay personas que han llegado a pensar que el ser pastor es prácticamente un hobby, es prácticamente un pasatiempo, y hay personas que en su desconocimiento opinan de algo que desconocen, opinan de algo que no saben, opinan de algo que nunca han experimentado, y es muy probable que nunca lo experimenten. Pero es importante poder instruirnos, es importante poder aprender, es importante poder colocar atención a lo que la Biblia enseña sobre lo que significa ser un pastor. Por lo tanto, en esta hora yo quiero predicar bajo el tema la importancia del ministerio pastoral. La palabra ministerio proviene de la palabra latina ministerium, y la palabra latina ministerium hace referencia a un trabajo, un empleo o un oficio. Es decir, que cuando hablamos del ministerio pastoral, no estamos hablando de un hobby, no estamos hablando de un pasatiempo que a alguien se le ocurre, de una persona desocupada que dice, bueno, como yo no sé qué hacer, voy a ser pastor. Sino más bien cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que el trabajo pastoral, como lo acabo de mencionar, es un trabajo. Y yo podría decir, y hay estudios que lo demuestran, que el trabajo pastoral es uno de los trabajos más fuertes que una persona puede experimentar. Porque el pastor es pastor 24/7. El pastor es pastor todos los días de su vida. El pastor siempre será pastor. Si el pastor tiene la posibilidad en algún minuto de poder tomar vacaciones, de poder viajar a algún lugar con la familia, de poder sentarse a observar una playa, el mar, aunque esté sentado de vacaciones con su familia, él nunca podrá desconectarse de su trabajo, que es ser un pastor. A diferencia de alguien, por ejemplo, que trabaja en lo secular. Alguien que trabaja en lo secular, por lo general, toma su teléfono apenas le dan vacaciones y lo apaga. Lo deja guardado en una gaveta, en un mueble, en el closet, y se escapa con su familia de vacaciones y se olvida, puede despejar su mente porque está de vacaciones. Y hay del jefe o de la empresa que no le dé vacaciones a ese trabajador, porque el trabajador estará dispuesto a demandar a la empresa, estará dispuesto a exigir una indemnización por maltrato, por perjuicio, porque no le dieron vacaciones. Por lo tanto, la vida del pastor es muy distinta. La vida de un pastor es muy diferente porque el pastor es pastor siempre, es pastor todos los días de su vida. Aunque esté tomándose un descanso, que tiene todo el derecho de hacerlo, aún ahí seguirá siendo pastor. Estará preocupado, enfocado en la obra, en el trabajo ministerial. Y es que el trabajo pastoral es uno de los trabajos más fuertes que una persona puede experimentar. Y con esto no estoy diciendo que los pastores sean superhombres, sino más bien Dios le da una capacidad a ese hombre, a esa familia pastoral, para poder llevar a cabo este trabajo tan difícil que es ser un pastor. Por lo tanto, la palabra ministerio proviene de la palabra latina ministerium, la cual significa oficio, trabajo o empleo. No es un hobby, no es un pasatiempo, es un trabajo, es un oficio, es un empleo. El apóstol Pedro habló sobre la importancia del ministerio pastoral o del empleo o trabajo de un pastor, y les recuerda a todos los pastores su importante trabajo y la responsabilidad que todo pastor tiene cuando está al frente de la iglesia o como pastor de esa iglesia, de esa congregación o de la grey de Dios. Eso está escrito en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 2 al verso 4. Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Pedro le está hablando a los ancianos de la iglesia.
Uno de los términos que se usan para hablar sobre un pastor, sobre un líder eclesiástico en el Nuevo Testamento es la palabra ancianos. Y Pedro le habla a los ancianos. Pedro le habla a los líderes de la iglesia. Pedro le habla a los pastores de la iglesia. Y Pedro dice, repito, en Primera de Pedro capítulo 5, verso 2 al verso 4, Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Número 4 o verso 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Mire qué interesante. Pedro le está diciendo a los pastores que trabajen como tienen que hacerlo, porque va a llegar el día en el cual aparecerá el príncipe de los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice Pedro, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Me llama la atención la expresión de Pedro, porque Pedro dice: apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. Es decir que la labor principal, número uno, number one de todo pastor es apacentar. ¿Y qué significa la palabra apacentar? La palabra apacentar es un término pastoril entre pastores y ovejas. Todo pastor que pastoreaba ovejas bajo los términos pastoriles, la labor principal, número uno de un pastor era guiar a las ovejas para poder apacentarlas. Apacentar significa darles de comer el pasto. Apacentarlas, llevarlo a lugares donde hayan pastos, como dice el salmista: Jehová es mi pastor. El salmista se compara con una oveja del campo y dice: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El Señor me guiará a lugares donde hay delicados pastos para poder alimentarme. Y así como una oveja era alimentada con ese pasto natural, con esa hierba fresca del campo, así también todo pastor necesita considerar esa labor, esa asignación que tiene sobre su vida, la cual es otorgar ese pasto espiritual a cada congregante de su iglesia, de su congregación. Por lo tanto, el apóstol Pedro le dice a los pastores, les dice: apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. ¿Qué significa la palabra apacentar? La palabra apacentar significa dar pasto. Dar pasto. Dar pasto espiritual, instruir o enseñar. Es decir que la labor principal, fundamental que todo pastor tiene es instruir, es enseñar, es alimentar espiritualmente a sus ovejas, y eso se hace mediante el poder que tiene la palabra del Señor. El pastor no está puesto para contar historias, ni para contar chistes, ni anécdotas. El pastor está puesto en la iglesia para poder instruir a la iglesia, porque cuando la iglesia está instruida, esa iglesia está bien alimentada. Y cuando una iglesia está bien alimentada, podrá enfrentar todo dardo del enemigo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Por lo tanto, si hay algo que tiene que hacer todo pastor, es instruir a la grey de Dios. Todos los que estamos aquí escuchando esta palabra, necesitamos considerar lo que esta palabra nos quiere demostrar en esta hora, y es que el trabajo pastoral es un trabajo muy importante, porque Dios usará a tu pastor. Yo no sé cuál sea el nombre de tu pastor, pero Dios usará a tu pastor para poder traerte una palabra fresca. Dios usará a tu pastor. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Dios usará a tu pastor para bendecir tu vida. Dios usará a tu pastor para apacentar tu alma. Dios usará a tu pastor
pastor para poder encender tu espíritu, Dios usará a tu pastor. Dios usará a tu pastor, porque este trabajo ministerial o pastoral no es un trabajo que se le haya ocurrido a la gente. Vamos a colocar pastores porque nos parece bien hacerlo. Eso proviene del corazón de Dios. Dios dice en su palabra: yo les daré pastores conforme a mi corazón. Yo les voy a dar pastores conforme a mi corazón. Por lo tanto, si hay algo que necesitamos comprender, es la importancia del ministerio pastoral. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Por lo tanto, el trabajo del pastor es pastorear, dar pasto espiritual, dirigir, guiar, enseñar y discipular. Todo aquel que tenga un pastor, obviamente estoy hablando de un pastor genuino. Yo sé que hay personas que se autodenominan pastores, pero usted entenderá que yo estoy hablando de lo bíblico, estoy hablando de lo correcto, estoy hablando de lo que está dentro de los parámetros escriturales, estoy hablando de un pastor bíblico, un pastor de verdad. Todo aquel que tenga un pastor tendrá el privilegio de ser enseñado. Todo aquel que tenga un pastor tendrá el privilegio, la bendición de ser guiado, de ser direccionado, porque para eso está puesto el pastor. Para eso dije, está puesto el pastor. Repito, por lo tanto, el trabajo del pastor es pastorear, dar pasto espiritual, dirigir, enseñar y discipular. Discipular. Aunque hay una realidad, y es que hay personas que no se dejan pastorear. ¿Sabía usted eso? Bueno, yo lo sé mejor que usted. Hay personas que no se dejan pastorear. Hay personas que no se dejan pastorear. Por más que le llamen pastor, en realidad esas personas no se dejan pastorear. Hay personas que se pastorean a sí mismas. Hay personas que tienen pastor, pero en realidad ellos saben que se pastorean a sí mismos. Ellos pasan por alto toda enseñanza de su pastor. Hay personas que son así. Hay personas que por más que sean parte de una iglesia, por más que sean parte de una congregación, en realidad se pastorean a sí mismas. Y eso no es un problema del pastor. Ese es un problema de la persona. Ese no es un problema del pastor, ni mucho menos de la iglesia. Ese es un problema de la persona, porque hay personas que se dejan pastorear y hay personas que es imposible poder pastorearla, porque hay personas que se pastorean a sí mismas. Estas personas dicen: bueno, yo sé lo que tengo que hacer, yo no necesito pedirle consejos a nadie porque yo sé lo que tengo que hacer. Y es interesante comprender eso, porque hay un dicho coloquial que dice: de todo hay en la viña del Señor. Y es una realidad, hay de todo. Sí, hay ovejas rebeldes también. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Hay personas que les complica este asunto de incluso llamarle pastor a su pastor. Hay personas que le cuesta. Hay personas que le cuesta saludar al pastor como el pastor de la iglesia, porque hay personas que ven al pastor como un igual, como una persona que está al mismo nivel de ellos, pero bíblicamente el pastor es una autoridad eclesiástica. El pastor no es cualquier persona. Y yo no estoy expresándome de esta manera con ínfulas de grandeza, sino sencillamente Dios lo determinó así. Dios determinó que hayan personas que lideren una iglesia. Y aquel que lidera una iglesia tiene que ser respetado, merece el respeto de toda la iglesia. De la misma manera, la esposa del pastor, hay personas que les complica este asunto, les da alergia poder expresarse hacia la esposa del pastor como la pastora, como la pastorita. Adórale que Cristo vive. Eso pasa en nuestra iglesia. Sí, usted pensó que yo no me daba cuenta. Yo me doy cuenta de todo. Eso pasa en nuestra iglesia. Usted tiene que expresarse de buena manera ante su pastor y también ante la esposa del pastor. No hay problema, dígale: pastorita, Dios le bendiga, gracias por el esfuerzo que hace, gracias por el trabajo que hace, gracias pastorita porque usted está al lado del hombre de Dios todos los días. Usted conoce sus penas, sus angustias, sus preocupaciones. Por más que hayan hermanos o hermanas esforzadas en la obra,
Nadie podrá estar nunca al nivel de la pastora, de la esposa del pastor, porque la pastora experimenta los golpes ministeriales que el pastor recibe, y por lo general la que más se afecta por los problemas en la obra del Señor no es el hermano ni la hermana líder, es la pastora, es la esposa del pastor, son los hijos del pastor, es el entorno familiar. La verdad es que el pastor por lo general se sube al altar y predica la palabra. La pastora también sigue con sus labores ministeriales, pero hay una realidad que solamente se vive en el círculo ministerial, en el círculo familiar del pastor. Así que si hay algo que necesitamos a esta altura del mensaje, es aprender a ser como tenemos que ser. Tenemos que aprender a valorar el trabajo ministerial, el trabajo pastoral. Tú tienes que aprender a saludar a la familia pastoral. Adórale que Cristo vive. Estoy seguro que a alguien le estoy predicando en esta hora. Deja de menospreciar a tus pastores. Deja de menospreciar a tu pastora, a los hijos del pastor, a la familia pastoral. Mira que la familia pastoral ha pagado un alto precio. La familia pastoral no solamente viene al culto, no solamente viene a la iglesia. La familia pastoral carga con una carga espiritual muy grande sobre sus hombros, sobre su vida, para poder abrir la iglesia, para poder pararse con una sonrisa frente al altar y predicarte la palabra a pesar de tus cuestionamientos, a pesar de tus murmuraciones. Si hay algo que necesita el pueblo de Dios, le estoy predicando a la iglesia en esta hora, si hay algo que necesita el pueblo de Dios es considerar el trabajo ministerial de sus pastores. Repito en esta hora, hay personas que muchas veces, por más que tengan pastor, les cuesta reconocer a su pastor. Les cuesta, porque hay personas que se pastorean a sí mismas. Hay personas que, a pesar de que tengan un pastor, en realidad ellos lo saben y el pastor también lo sabe. Sí, el pastor también lo sabe. Ellos lo saben y el pastor también se da cuenta. Hay personas que se pastorean a sí mismas. Tienen pastor, tienen iglesia, llegan el día martes, el día jueves, el día domingo al culto, van al evangelismo en la calle, vienen a las dorcas, al culto de jóvenes, de mujeres, de varones, están en el culto, levantan las manos al cielo, dicen gloria a Dios y también dicen aleluya, ofrendan, diezman, pero en realidad se pastorean ellos mismos. Se pastorean ellos mismos. Son las personas que nunca piden consejos y si lo piden, hacen totalmente lo contrario. Porque ellos se pastorean a sí mismos. Hay personas en nuestra iglesia, aquí, Puente Alto City, Puente Alto, hay gente que se pastorea a sí misma. Y yo los conozco y yo me doy cuenta. Y para mí no es problema, porque el problema no es mío, el problema es de la persona. El problema no es mío, el problema es de la persona. Y es una realidad que se lleva a cabo en todas las iglesias a lo largo y a lo ancho del mundo entero. Hay personas que se pastorean a sí mismas. Lo voy a volver a decir. Hay personas que se pastorean a sí mismas. Y es interesante comprender eso. Por ejemplo, al Señor lo llamaban Señor. A Jesús lo llamaban Señor, lo llamaban Maestro. Y me llama la atención lo que el Señor hace en Lucas, capítulo 6, verso 46. El Señor, al observar la conducta tan extraña de la gente, el Señor los confronta, los enfrenta con su realidad. Y en Lucas capítulo 6 verso 46 el Señor le dice a la gente que le llamaba Señor, Señor, el Señor les dice: ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os mando? ¿Por qué ustedes me llaman Señor si en realidad no me reconocen como el Señor? Porque la gente le llamaba Señor a Jesús. Y cuando alguien le llamaba Señor a alguien, es porque reconocía su autoridad. Y no solamente reconocía su autoridad, se colocaba debajo de su autoridad. Señor, Señor. Y el Señor, al escuchar estas palabras de la gente, el Señor les dice: ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les mando? Y así también un pastor podría decir: ¿por qué me llaman pastor
si no se dejan pastorear por mí. Así como el Señor enfrentó a mucha gente y les dijo: ¿ustedes por qué me llaman Señor? Si ustedes no están dispuestos a obedecer lo que yo les mando. Así también un pastor podría decirle a muchas personas: ¿para qué me llamas pastor? ¿Para qué me llamas pastorcito, pastorito, pastorita? ¿Para qué me saludas, inclinas la cabeza y me abrazas tanto y te cuelgas en mis hombros y me dices: Dios te bendiga, pastor, pastorcito? ¿Para qué me dices eso si en realidad no haces o no te dejas pastorear por mí? Y es que hay personas que se pastorean a sí mismas. Adórale que Cristo vive. Hay personas que se pastorean a sí mismas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Hay personas que se pastorean a sí mismas. Si conoces a alguien así, coméntalo en los comentarios, escríbelo. No pongas el nombre, solamente coloca: yo conozco gente que es así. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? La enseñanza del pastor tiene como fin cuidar el alma del creyente. Mire qué interesante esto. Estamos predicando bajo el tema la importancia del ministerio pastoral. El ser un pastor no es un hobby ni un pasatiempo. Es un trabajo, es un oficio, es un empleo que Dios le otorga a un hombre para que pueda llevar a cabo una labor, un trabajo, un oficio, un empleo. El pastor tiene que dedicarse a lo que hace. ¿Me están escuchando? El pastor tiene que dedicarse a eso porque su trabajo es ser pastor. Su oficio es ser pastor. Su empleo es ser pastor. ¿Quién lo empleó? ¿Quién le dio ese trabajo? Se lo dio el Señor. El Señor se lo da. El Señor capacita a ese hombre para poder ser un pastor. Repito, la enseñanza del pastor tiene como fin cuidar el alma del creyente. Mire qué interesante, debería tomar nota de esto. La enseñanza del pastor, el trabajo del pastor, el oficio del pastor, el empleo de un pastor tiene como fin cuidar el alma del creyente. Por eso es tan importante colocar atención a las enseñanzas que tu pastor te entrega. Tienes que colocar atención a las enseñanzas que tu pastor te entrega, porque el pastor no es un sencillo hermano de la iglesia. El pastor es una persona colocada por Dios para poder transmitir el consejo de Dios a la iglesia. Recuerde, por ejemplo, el mensaje que el Señor le envía a las 7 iglesias del Asia Menor. El Señor le envía un mensaje a cada pastor de cada iglesia, y cada pastor de cada iglesia tenía que entregar un mensaje a su iglesia. Es decir, que ni siquiera el Señor pasa por alto la autoridad que tiene un pastor. ¿Por qué el Señor no pasa por alto la autoridad que un pastor tiene? Porque el Señor se la dio. El Señor reconoce a aquellos que Él ha puesto al frente, estén bien o estén mal, estén en alto o estén caídos. El Señor reconoce la autoridad. El Señor viene con una carta para cada pastor. No se lo da al diácono de la iglesia. No le envía la carta al portero de la iglesia. No le envía la carta al que coordina el culto, ni a los hermanos que predican en la semana. El Señor le envía, a pesar del estado espiritual de cada pastor, el Señor le envía una carta al pastor de la iglesia, y le dice: hazte cargo porque yo te puse aquí. Hazte cargo porque yo te di la autoridad. Así que vas a considerar lo que yo te estoy hablando, porque hay cosas que tienes que corregir en tu vida para que una vez que las corrijas en ti, toda la iglesia será restaurada, toda la iglesia será sanada, toda la iglesia será bendecida. ¿Me están escuchando? Repito, la enseñanza del pastor tiene como fin cuidar el alma del creyente. Por eso es tan importante poner atención a las enseñanzas de un pastor. En Hebreos capítulo 13, verso 17, dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no será para ustedes provechoso. Repito, Hebreos capítulo 13, verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no será provechoso para ustedes. Una versión con un lenguaje más actual sobre Hebreos capítulo 13, verso 17, habla de la siguiente manera. Mire, coloque atención por favor. Hebreos capítulo 13, verso 17, una versión más actual, dice así: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, su trabajo, su oficio, su empleo es cuidar el alma de ustedes, porque tienen que rendir cuentas a Dios. Por lo cual, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Repito, Hebreos capítulo 13, verso 17, en una versión actual dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes, porque tienen que rendir cuentas a Dios. Por lo cual, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Le pregunto en esta hora: ¿usted le da a su pastor motivos para enseñarle con alegría o para enseñarle con dolor? Es una pregunta. ¿Qué es lo que provoca usted en el corazón de sus pastores? ¿Qué es lo que provoca? ¿Provoca alegría o les provoca dolor? ¿Qué es lo que hace usted con su servicio cristiano? ¿Cómo se expresa usted hacia sus pastores? ¿Qué es lo que provoca con su forma de ser? Y es que todos lo saben, usted lo sabe. Usted no puede decir en su corazón: ay, no sé, ¿qué es lo que pensará mi pastor de mí? Usted no puede decir: ay, no sé, ¿qué es lo que pensará mi pastora de mí? Usted lo sabe. Usted sabe cómo sirve a Dios. Usted sabe cómo se comporta. Usted sabe cómo se mueve en la iglesia, en la casa del Señor. Y yo le pregunto en esta hora: ¿usted le da motivos a su pastor para subirse al altar el día domingo, el día jueves, el día martes, el día que sea? ¿Usted le da motivos a su pastor para que se pare en ese lugar donde tiene que pararse, porque es su trabajo? ¿Usted le da motivos de alegría? ¿Usted le da motivos para que él se pare con alegría o le da motivos para que se pare en ese lugar y haga su trabajo, su labor, su oficio, cumpla con su empleo, con un corazón cargado de amargura, porque usted solamente se dedica a amargarle el corazón a su pastor, a su pastora, a la familia pastoral? ¿Es usted una bendición en la obra o es usted un problema en la obra? ¿Es usted una bendición, dije, en la obra, o es usted un problema en la obra? ¿Usted ayuda a empujar la obra que está siendo levantada o hay que empujarlo a usted? Le pregunto en esta hora, estamos predicando bajo el tema la importancia del ministerio pastoral. Y es que todo pastor tiene una carga encima. Todo pastor tiene una carga encima sobre sus hombros, y es poder llevar a buen puerto a la iglesia que Dios ha colocado bajo su dirección. Todo pastor anhela, todo pastor desea que su gente crezca, que su gente se desarrolle, que su gente se goce en los cultos, que su gente no venga, como se dice aquí en Chile, con la cara larga, con cara de limón. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Todo pastor anhela que su gente llegue a la iglesia, a la casa del Señor, con expectativas. Mire, si hay un ambiente lindo en el cual todo pastor predica, es cuando su iglesia tiene gozo. Es cuando la iglesia, la congregación está bien, transmite alegría, gozo, dicha.
deseo de estar en la casa del Señor. Pero qué triste es para un pastor subirse al altar el día martes, el día jueves, el día domingo y ver a la iglesia, a los hermanos, cazando moscas, mirando para arriba, para abajo, las cortinas. Adórale que Cristo vive. Y es interesante esta palabra que hemos leído. Es muy interesante esta palabra que hemos leído. Hebreos capítulo 13, verso 17. El Señor a través de su palabra le dice a los congregantes, a la iglesia, a la hermandad, a los feligreses, les dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos les dicen. ¿Por qué te cuesta tanto poner por obra la palabra? ¿Por qué te cuesta tanto organizar tus horarios? ¿Por qué te cuesta tanto dejar esa carga emocional en la puerta de la iglesia o deshacerte de ella para siempre y entrar al culto con una actitud distinta, diferente? ¿Por qué te cuesta tanto honrar a Dios con tu vida, con tu alma, con tu corazón? ¿Cuántas veces tus pastores te han dicho lo mismo? ¿Cuántas veces tus pastores te han impulsado a seguir adelante, a esforzarte? ¿Cuántas veces tus pastores te han dicho, te llaman? Hay cosas que a mí me dan vergüenza. Yo de tiempo en tiempo llamo o le dejo un mensaje a algún hermano que se ausenta por mucho tiempo, pero después de un tiempo a mí ya me da vergüenza. Porque siento que estoy obligando a la persona a que venga al culto. Hay personas que se desaparecen de la iglesia y se desaparecen. Pero hay cosas que a mí me dan vergüenza. Yo no puedo ir a buscarte a la casa si tú sabes dónde está la iglesia. Yo no puedo obligarte a servir al Señor. El Señor habla de dignidad. El Señor habla de dignidad. El Señor dice: cualquiera que tomando el arado y mira hacia atrás, si tú miras hacia atrás, el Señor dice: no eres digno de mí. Porque lo más grande que una persona puede experimentar en su vida es tener una experiencia poderosa con Dios, es haber conocido el Evangelio, es haber tenido un impacto poderoso con el Espíritu Santo. ¿Y por qué hay cristianos que les cuesta tanto servir a Dios de acuerdo a las grandezas que Dios ha hecho en su vida? Dios no puede ir a tomarte y sacarte de la casa. Hay gente que está esperando que descienda un ángel del cielo y te diga: mi siervo, anda al culto. Mi siervo, levántate, lávate la cara. Mi siervo, báñate, colócate el traje, la falda y anda al culto. Tú no puedes esperar que pase eso, porque Dios dice en su palabra que cuando una persona sencillamente en su mente, en su corazón, no tiene como prioridad servir a Dios, dice Dios: esa persona no es digna de mí. Esa persona no es digna de mí. ¿Cómo es posible que tu jefe ni siquiera te llame para que vayas a trabajar, pero tú llegas puntualmente? Tu jefe, le das más honor, más privilegio a tu jefe, a tu empresa, pero no así se lo das al Señor. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, verso 17: obedezcan a sus líderes espirituales, obedezcan a sus pastores y hagan lo que ellos dicen, porque su tarea es cuidar el alma de ustedes, porque ellos tienen o tendrán que rendir cuentas a Dios por su alma. Por lo cual, por favor, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Tengo mucho más que enseñar en esta hora, pero por cosas de tiempo voy el día de mañana a hacer una segunda parte sobre la importancia del ministerio pastoral. Pero si hay algo que necesitamos en esta hora es comprender la importancia que tiene el ministerio pastoral. El ser pastor no es un hobby, no es un pasatiempo. El pastor tiene la capacidad de poder ser usado por Dios para poder encender tu alma, tu espíritu, tu corazón. Por lo tanto, sería bueno que comiences a valorar el trabajo pastoral de tus pastores, su oficio, su trabajo, su empleo, lo cual no es un hobby ni un pasatiempo. Es un trabajo asignado, designado por Dios para salvación de muchas almas. Si hay algo que necesitamos en este tiempo, no es ver más pastores caídos. Las redes sociales
nos suelen mostrar cómo pastores se caen, renuncian al ministerio. De hecho, tiempo atrás se desató una ola de pastores que atentaban contra su vida por causa de la carga emocional, espiritual, almática, por causa de la carga espiritual que muchos hombres y mujeres de Dios cargan encima. Y yo no quiero ver más noticias de esas. Yo me alegro cuando se colocan las manos sobre un joven matrimonio, porque son enviados para la obra. Cada vez que yo me he topado con alguien que yo ubico, que está siendo ordenado como pastor, yo me alegro, le envío un mensaje, aunque nunca haya hablado con él, y le digo: Dios le bendiga, siervo. Nos damos gracias a Dios por esta bendición de que un nuevo hombre de Dios se levante, porque si hay algo que necesitamos, no son menos pastores, son más pastores genuinos, verdaderos, que amen la palabra del Señor, que estén dispuestos a vivir el menosprecio, el desprecio por predicar la verdad de la palabra. Pero qué triste es cuando en la propia iglesia, en la propia congregación, hay gente que menosprecia a sus pastores. Estamos predicando bajo el tema, en esta primera parte, bajo el tema, el título, la importancia del ministerio pastoral. Mañana estaremos subiendo una próxima parte o la siguiente parte sobre este importante tema que hemos titulado, repito, la importancia del ministerio pastoral. Si hay algo que necesitamos hoy es reconocer el trabajo ministerial, el oficio, el empleo, el trabajo de todo pastor, de todo pastor. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Yo quiero orar por alguien en esta hora. Extiende tu mano en esta hora, levántala así conmigo y oramos al Señor. Padre mío, te damos gracias por esta bendición, porque hemos recibido tu palabra. Ayúdanos a que esta tu palabra quede grabada en nuestro corazón, para que todos en esta hora seamos grandemente bendecidos y podamos servirte como tú te lo mereces. Gracias, Padre mío. Gracias por cada pastor que has levantado. Y gracias por aquellos pastores que seguirás levantando para que puedan, Dios mío, cargar, llevar esta gran obra sobre sus hombros, el ministerio pastoral, el trabajo, el oficio o el empleo que viene de parte de Dios para salvación de muchas almas. Gracias, Padre mío, tu bendición sobre cada vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este programa y nos vemos mañana en la segunda parte sobre este importante tema llamado la importancia del ministerio pastoral. Amén. Bendiciones. Visítanos en nuestra iglesia ubicada en Germán Ebbinghaus 0258, Comuna de Puente Alto. Nuestros cultos son martes y jueves a las 19:30 horas y el día domingo a las 18:30 horas. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea ofrendar a este programa, puede contactarse con nosotros al número de WhatsApp +569 6453 6418. Gracias por apoyar nuestro ministerio y apoyar el programa Despertando tu Espíritu. Despertando tu Espíritu. Dios le bendiga.